En las remotas colinas del norte de Wisconsin, se alza un convento envuelto en sombras y misterio. Durante las décadas de 1880 a 1910, bajo el techo de sus imponentes muros de piedra caliza y arcos góticos, comenzó una historia de horror que desafía la imaginación. En este lugar, conocido como la Hermandad del Dolor, al menos 500 almas, huérfanas y monjas, desaparecieron sin dejar rastro, mientras el eco de risas infantiles se desvanecía en el aire gélido. Los registros históricos revelan un sistema de tráfico humano que se disfrazaba de caridad, orquestado por la temida Madre Superiora, quien, en complicidad con un médico local y un obispo, conducía a sus víctimas como corderos al matadero. ¿Dónde están los niños?, se preguntaban los vecinos desconcertados. Las desapariciones comenzaron como susurros, rumores que se deslizaban entre la comunidad. Un abandono inexplicable, un grito ahogado en la noche. Sin embargo, a medida que los años pasaron, los testimonios se silenciaron bajo el peso de un encubrimiento masivo. Un reciente descubrimiento de documentos antiguos revela no solo los tiempos oscuros de los experimentos médicos, sino también las gestiones financieras que apuntan a un oscuro entramado de complicidades. Los libros de registro, una vez considerados inofensivos, ahora dibujan un retrato perturbador. Las cartas íntimas entre la Madre Superiora y el obispo son un testimonio escalofriante de un sistema que priorizaba el control sobre la compasión. Y la comunidad, manipulada, se convirtió en cómplice sin saberlo. Quien se atreva a cuestionar será silenciado. Rezaban las órdenes tácitas, mientras las ventanas cerradas del convento mantenían los secretos celosamente guardados. En un giro aún más escalofriante, un sobreviviente, quien logró escapar de las garras de este inquietante ciclo, ha comenzado a compartir su testimonio. Sus palabras, cargadas de angustia, han ido cobrando vida. Nos hacían creer que éramos parte de algo grande, pero éramos solo piezas en un juego macabro. Su relato es solo una chispa en la oscuridad, una luz tenue que revela la magnitud de una conspiración que va mucho más allá de lo imaginable. Con cada revelación, la comprensión de la verdad se vuelve más compleja, una maraña de complicidades que se extiende a otras instituciones. A medida que la comunidad comienza a desenredar las pistas de un escabroso legado, las repercusiones son ineludibles. Lo inquietante es que, en medio de este descubrimiento, se emergen vestigios arqueológicos que sugieren destinos trágicos para las víctimas, brindando un nuevo golpe a la ya herida psique colectiva. La Hermandad del Dolor nos revela sus secretos paso a paso, conectando el pasado con el presente, dejando al descubierto una red de abusos y complicidades que desafían la moral de nuestros días. La verdad, aunque enterrada, grita por ser escuchada. Los ecos de las víctimas aún resuenan, mientras el laberinto de conspiraciones aguarda, templo de un horror que se niega a ser olvidado. Mientras la comunidad se sumergía en el resplandor de las revelaciones, un nuevo descubrimiento encendió la mecha de la indignación. Fue en el sótano del antiguo convento donde se encontró un documento desgastado, una carta escrita con una caligrafía temblorosa y una tinta que había comenzado a desvanecerse con el tiempo. El tono de esta carta era de desesperación, y las palabras se multiplicaban como ecos de un sufrimiento añejo en cada rincón. Decía: nos han arrebatado las almas.
Las niñas de las que todos hablan están siendo llevadas en la noche. La carta pertenecía a una hermana que había servido en la Hermandad del Dolor. Un corazón valiente cuya voz había sido ahogada por el miedo y el silencio. Al leer sus líneas agónicas, la comunidad sintió un escalofrío recorrer sus espinas. Sabían que esas palabras apenas rasguñaban la superficie de algo mucho más oscuro. La correspondencia continuaba describiendo las supuestas prácticas que se llevaban a cabo. Los experimentos, decía, estaban justificados como tratamientos para la tisis y la melancolía. Las hermanas trataban a las chiquillas como conejillos de indias, aplicando métodos que hoy nos horrorizarían. El tratamiento era brutal, un desgarrador cóctel de ignorancia y creencias supersticiosas. Las risas son el eco del dolor, escribía. Esa frase haría eco en las mentes de quienes la leyeron, destellando la sombra de la culpa en cada rincón de sus corazones. La comunidad, hasta ese momento incrédula, comenzó a hacer preguntas incómodas. Se miraban entre sí, con miedo en la mirada. ¿Esto estaba ocurriendo frente a nuestros ojos? Murmuraban. Se hablaba de gritos apagados, de luces que se apagaban antes de la medianoche. Un manto de complicidad empezaba a desvanecerse, y las autoridades, que tantos años habían mirado hacia otro lado, ahora temían lo que podría desencadenarse. El investigador, al frente de la búsqueda de la verdad, se topó con registros que ligaban a la Madre Superiora con el médico del pueblo y hasta con un obispo de renombre. Tejían una red de corrupción, pactos oscuros de poder que vivían en la murmuración de los pasillos del convento. El médico, nombrado por muchos Ochavador por sus prácticas dudosas, había perdido el contacto con la ética. Los silencios que establecía la Iglesia eran más que oscuros, eran un reflejo de un horror tolerado durante décadas. Una noche, un fuerte estallido rompió la oscuridad. El convento, que había sido un refugio para tantas almas perdidas, ardía en llamas. Las llamas danzaban, devorando la historia de sufrimiento que había ocurrido dentro de esos muros. Gritos resonaban, pero no solo venían de quienes intentaban escapar. Eran los gritos de las sombras que durante años habían sido silenciadas, reclamando su voz en medio del caos. Cuando las llamas finalmente fueron domadas, un grupo de jóvenes se aventuró entre las ruinas. Un hallazgo les heló la sangre. Enterrados en el suelo, varios objetos: juguetes desgastados, trozos de vestido infantil, marcas profundas en la tierra, sombras del pasado que aún parecían anhelar la luz. El impacto de aquel descubrimiento reverberó entre ellos. Un anciano del pueblo, que había vivido en el miedo, recordó la advertencia premonitoria de una madre: no hables o ellos vendrán por ti. Sin embargo, ahora, la comunidad se encontraba al borde de un estallido. ¿Quiénes eran ellos? ¿Los responsables habían creído que la sombra del convento se extinguiría con las llamas? Mientras el viento llevaban susurros de lamentos, una nueva pregunta surgió. Si los secretos aún estaban enterrados allí, ¿cuántas más almas seguían atrapadas en ese devastador laberinto? El eco del horror estaba lejos de silenciarse. De hecho, apenas comenzaba a gritar. En medio del crepúsculo, cuando las sombras se alargaban y el aire se sentía pesado, los jóvenes que exploraban las ruinas del convento encontraron un escondite secreto. Una ligera ráfaga de viento sopló, haciéndoles estremecer, como si el mismo lugar estuviera advirtiéndoles. Entre los escombros, vieron una puerta de madera desgastada que parecía casi jurar que había permanecido cerrada
por generaciones. Con el corazón latiéndoles en las sienes, decidieron abrirla. Al cruzar el umbral, la atmósfera se volvió instantáneamente más tensa. El olor a moho y a polvo acumulado era abrumador. Con cada paso, el crujido del suelo les susurraba secretos que habían permanecido silenciados. Allí, en la penumbra, encontraron un viejo baúl, rayado y desmoronándose. Parecía ocultar algo crucial. Al abrirlo, un escalofrío recorrió sus espinas. Dentro había diarios desgastados, llenos de garabatos casi ilegibles. Eran las notas de una hermana que había trabajado en la Hermandad del Dolor. El primer diario que leyeron desnudó prácticas que los horrorizaban. La hermana hablaba de tratamientos que involucraban privar a las niñas de alimentos simples como pan y agua, justificándolo como un método para purificarlas de la melancolía. Las sombras se llevaban sus risas, había escrito, mientras sus manos temblaban al relatar cómo eran sometidas a situaciones de terror psicológico. Debemos forjar sus almas en el fuego del sufrimiento. Se leía en un pasaje marcado con una cruz, como si la fe fuera un escudo ante el horror. Fue entonces que escucharon un grito desgarrador proveniente del exterior. Salieron corriendo, el eco del grito aún retumbando en sus oídos. Lo que vieron al salir heló su sangre. Un grupo de vecinos, congregados, miraban con horror a un grupo de monjas que había regresado al lugar. La Madre Superiora, con el rostro inexpresivo, miraba a su alrededor, mientras una de las novicias cubría sus ojos con las manos, como si el peso de su culpabilidad fuera demasiado. «No están solas», gritó alguien en la multitud. Las palabras resonaron, llenando el ambiente de una tensión palpable. El murmullo creció, y entre las voces sobresalió el eco indignado de una madre que había perdido a su hija en aquellas tierras oscuras. «Ustedes las llevaron, únanse a su dolor», chilló, mientras un grupo de personas comenzaba a acercarse a las monjas. Pero en medio del tumulto, una voz surgió del miedo. Una joven, pálida, con los ojos aterrorizados, se presentó entre la multitud. «Me escapé de ellas. Celo». «¿Qué hacen?». Su declaración cortó el aire y todos se quedaron en silencio. El rostro de la Madre Superiora se torció y un escalofrío recorrió la fila de vecinas que se habían atrevido a acercarse. La joven explicó cómo habían encerrado a algunas de las niñas en un ático, donde el frío y la oscuridad eran sus únicos compañeros. Ellas no estaban muertas. Algunos estaban siendo usados para experimentos que desnudaban su agonía y sufrimiento. Les enseñan que su dolor es redentor, decía con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz se alzaba, inspirando temor y compasión al mismo tiempo. Antes de que la multitud pudiera procesar la magnitud de estas revelaciones, un estruendo resonó desde el convento. Un grito desgarrador, el estremecedor sonido del fuego que comenzaba a devorar una estructura, llenó el aire. El convento, incapaz de cargar más secretos, parecía estar desmoronándose de desesperación. Destellos de llamas comenzaron a brotar, iluminando las caras pálidas de quienes observaban. La desesperación se apoderó de todos. Pero un último hallazgo quedó en el aire, como un peso que ahogaba el alma. De los restos carbonizados de ese lugar, podían observarse figuras en el oscuro suelo que parecían humanas. ¿Eran estas las almas que la Hermandad del Dolor había reclamado? ¿Cuántas más habían sido traicionadas por la fe misma? Cada mirada se llenó de horror y preguntas. Ya no había dónde esconderse y aquellos secretos comenzaban a salir a la luz.
¿Qué pasaría con la comunidad al lidiar con este nuevo nivel de horror en el que los inocentes eran sacrificados al altar de una cruel tiranía? ¿Acaso el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse? Las llamas seguían danzando, iluminando la noche oscura, pero había algo más en el aire. Un grito de reconocimiento que provenía de los rostros aterrados de los vecinos. Nadie podía apartar la mirada del convento ardiente. En medio del caos, un eco familiar retumbó en sus mentes. La joven que había escapado, con lágrimas en los ojos, gritó: «Esto no es todo, hay más». Los murmullos se apagaron como una sombra que se cierne sobre ellos. Las cartas del médico. Él lo sabe todo», exclamó, apuntando con una mano temblorosa hacia el convento, como si lo que guardaba en su interior pudiera desvelar todos los secretos. Los presentes, aún atónitos por lo que habían escuchado, se miraron entre sí. Un rayo de urgencia pasó por sus corazones mientras un grupo de valientes se aventuró hacia el convento quemado. Los gritos de la joven resonaban en su mente. La incertidumbre pesaba como una losa. Finalmente lograron escabullirse entre los restos smoldering, el hedor del humo mezclado con el sudor y el miedo. Allí, en una habitación medio consumida por el fuego, encontraron un baúl de metal revestido de ceniza. Con manos temblorosas y un ímpetu desesperado, lo abrieron. Dentro yacían documentos túmulos. Con cada hoja que desdoblaban, el horror se adentraba más en sus corazones. Una de las cartas, escrita con una caligrafía que temblaba, decía: «La sangre de los inocentes son el sacrificio que la Madre Superiora busca para sus experimentos». El mundo se detuvo. ¿Experimentación? La comunidad había creído que todo lo que sucedía podría estar justificado, pero esa revelación les atravesó como un rayo. La carta continuaba, describiendo macabros procedimientos. Las niñas eran inyectadas con sustancias extrañas, supuestas curas para enfermedades que no comprendían. «Estamos creando una nueva raza de almas puras», dice la última línea, como un eco de una maldad inimaginable. El impacto fue inmediato. Alguien en la multitud rompió en llanto. Otros simplemente retrocedieron, estupefactos por la magnitud de la crueldad. La joven insistía en que el médico del pueblo era el cómplice principal. Él las observaba, tomaba notas mientras sufrían, lo sabía todo. Su rostro se tornó pálido. El médico, cuya figura era venerada entre todos, ya no era solo un profesional. Se convertía en un monstruo oculto bajo el manto de la familia y la fe. ¿Cuántos años habían pasado sin que nadie cuestionara su autoridad? En ese momento de revelación, el murmullo creciente se hizo grito. Las voces se unieron en un clamor de indignación, llamando a la justicia. Pero antes de que pudieran organizarse, una figura emergió entre la multitud. Era la Madre Superiora. Despejada por el humo y las llamas, su mirada fría buscaba desestabilizar la creciente ola de rencor. «No se dejen llevar por la locura», dijo con una calma sobrecogedora, pero sus palabras se encontraron con una resistencia inmediata. «Nos han mentido. Todo este tiempo fueron cómplices». Al instante, entró en escena la policía, pero no parecía dispuesta a actuar contra la Madre Superiora. «No pueden hacer nada. Esto es un asunto de la diócesis». Esa frase fue como un golpe en el pecho.
Asombro y desesperación se dibujaron en las caras de la gente. La complicidad se extendía más allá de lo que habían imaginado. Y justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, un estallido sordo resonó en el convento. Los cimientos crujieron con el impacto. Todos dieron un paso atrás, aterrados. Un lado de la estructura colapsó, revelando un escondite oscuro en las entrañas del convento. De las sombras, una figura apareció arrastrándose. Era un niño sucio, con ojos llenos de miedo, que reflejaban el horror que apenas comenzaban a comprender. «Ayúdenme», gritó desgarradoramente. El aire se volvió denso. Miradas de incredulidad se cruzaron, pero la comunidad, propulsada por una mezcla de ira y compasión, se acercó al niño. Sin embargo, una nueva pregunta surgió. Si él estaba allí, ¿cuántos más estaban atrapados? ¿Cuántos seguían siendo víctimas del horror oculto en las paredes del convento? La desesperación se transformó en determinación. Los murmullos ya no eran de miedo, sino de acción. Pero mientras todos se enfocaban en el niño, un leve susurro provenía de las sombras. «No estamos solos. Hay otros». ¿Quién había hablado? El misterio se adensaba. Las sombras ya no eran solo ecos del pasado, sino promesas de angustias por venir. Mientras el niño, con ojos asustados, se aferraba a las manos de quienes lo encontraron, la multitud se agolpaba alrededor, conteniendo la respiración. La joven que había escapado comenzó a relatar su experiencia, su voz temblorosa, cargada de miedo y coraje. «No están solos, hay más. Hay otros lugares, otros niños». Sus palabras flotaban en el aire como un eco sombrío, arrastrando la atención hacia las sombras que aún acechaban en el convento. De repente, un temblor recorrió la tierra. Un estruendo potente estalló en el silencio, como si el mismo convento respondiera a la angustia de aquellos que buscaban la verdad. Todo el mundo retrocedió, mirando con temor cómo una sección de la pared cedía y caía, revelando un oscuro pasillo que había permanecido oculto por años. La multitud, impulsada por una mezcla de curiosidad y terror, se acercó a la apertura. Un grupo de hombres, empujados por la adrenalina, se adelantó y, con una antorcha en mano, se adentraron en la oscuridad. El aire era denso, lleno de polvo y la sensación de un pasado reprimido. Mientras iluminaban el camino, las paredes mostraban garabatos extraños, mensajes dejados por aquellos que habían estado atrapados allí. «Ellos están aquí, muchos no saldrán jamás», decía uno de los escritos, mientras otros mencionaban el nombre de la Madre Superiora con un ruego angustioso. «¿Qué más habrá aquí?», se preguntó uno de los hombres, mientras un murmullo de inquietud crecía entre el grupo. Acelerados, comenzaron a revisar cada esquina del pasillo. De repente, dieron con una puerta, similar a la que habían encontrado en otro rincón del convento, pero esta vez lucía más robusta, como si nada pudiera atravesarla. Con esfuerzo, lograron abrirla, y lo que encontraron adentro fue más aterrador de lo que nadie había imaginado. Estantes llenos de frascos y tarros, etiquetados con nombres de niñas desaparecidas. Tisis, histeria, melancolía. Las palabras retumbaban en sus mentes como un mantra de horror. Al examinar más de cerca, el contenido de algunos frascos revelaba brebajes turbios y sustancias amarillentas. ¿Qué eran estas cosas?, se susurraron unos a otros. El pánico comenzaba a apoderarse de sus corazones. Uno de los hombres, temblando, se armó de valor
y pronunció en voz alta lo que todos temían pensar. ¿Serían estas las curas que las monjas les administraban a las niñas? La mirada de todos se oscureció. En ese momento, se dieron cuenta de que lo que creían que eran prácticas benignas de caridad se transformaban en algo mucho más siniestro. Los susurros y los rumores no eran solo aquello. Había claridad en la maldad que se cernía sobre ellos. Mientras la multitud se aferraba a este nuevo horror, regresaron al exterior. Pero lo que les esperaba era aún más escalofriante. Un grupo de vigilantes de la comunidad, que había estado observando la escena desde la distancia, se acercó con gestos de preocupación. Informaron que habían visto a la Madre Superiora reunirse en secreto con otros miembros de la diócesis. Susurros de complicidad llenaban el aire. No solo ella, hay otros involucrados, afirmaron. La comunidad estalló en un clamor de indignación. «Han jugado con nuestras vidas», gritó una madre que había perdido a su hija, su dolor resonando con cada palabra. «No podemos dejarlos escapar». Fue entonces cuando, en medio de la agitación, la joven que había escapado dio un paso adelante de nuevo, temblando. «No solo hay niños aquí, hay más». «Ellos no solo desaparecían», dijo, el pánico brillando en sus ojos. «Las monjas las llevaban al sótano, allí donde hacían experimentos». Su declaración cortó como un cuchillo en el aire. Un silencio gélido se apoderó de todos. Nadie se movió. Y en ese silencio, un nuevo grito comenzó a surgir de las profundidades del convento, mezclándose con el crujir de las llamas. Era un grito humano, desgarrador, que parecía venir de más allá de las paredes. Una súplica angustiosa. Las figuras de los adultos se congelaron al darse cuenta de que este horror no había terminado. Había mucho más por descubrir. Las llamas del convento danzaban como si estuvieran intentando ocultar la verdad. La comunidad se miró entre sí, temiendo lo que vendría a continuación. Cada uno llevaba la carga de sus secretos, y el verdadero estruendo estaba aún por desatarse. ¿Qué otras atrocidades y verdades ocultas surgirían de este lugar en llamas? ¿Cuántas almas más estaban en peligro? Horror apenas comenzaba a desenmarañarse. Mientras el grito del niño resonaba en el aire, algo en la multitud cambió. La tensión se hizo palpable. Aquella joven que había escapado de las garras de la hermandad comenzó a temblar, y su mirada se perdió en las sombras del convento. «No es seguro aquí. No podemos quedarnos», exclamó, atrayendo las miradas de todos. Sin embargo, la voz temblorosa del niño rompió el silencio. «Ellas vienen por mí. No dejen que me atrapen otra». ¿Ves? La preocupación se apoderó de los rostros cercanos, mientras las preguntas comenzaban a girar en sus mentes. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo sordo proveniente de las profundidades del convento los hizo saltar. Las llamas comenzaron a devorar más partes del edificio, iluminando con tonos rojos el terror que se cernía sobre ellos, y haciendo eco de que algo no estaba bien. A medida que las personas comenzaban a organizarse para ayudar al niño, el cielo se oscureció en un instante. Una nube densa se formó, un olor a ceniza llenó el aire, y una sombra emergió del humo. De repente, la puerta del convento se abrió de par en par, y allí, entre las llamas, apareció la figura de una hermana, con el rostro cubierto de hollín y los ojos tan fríos como el acero. Creen que han descubierto todo, pero esto apenas comienza. Su voz resonó como un tambor, mientras la Madre Superiora la seguía, sus ojos centelleando con furia. Detrás de ellas,
Un grupo de monjas avanzaba, marchando en formación, como sombras saliendo de un oscuro capítulo de la historia. «Ustedes no comprenden», dijo la hermana, mientras las llamas danzaban en su cabello. «Estamos protegiendo lo que debe permanecer en las sombras». «¿Qué quieres decir?», gritó alguien en la multitud, sus palabras mezcladas con el grito de angustia del niño. Fue entonces que la hermana, con una calma inquietante, levantó un viejo manuscrito hacia el grupo, sus manos temblando de rabia. «Aquí está la verdad. No hay solo un propósito en nuestra misión. Estos niños son más que simples víctimas. Son la salvación». Los murmullos se convirtieron en gritos de confusión. Los ojos de la multitud se ampliaron, mientras un silencio gélido llenaba el aire. Pero la hermana no se detuvo. «Leemos las cartas de quienes han pasado por aquí. Vemos lo que queda. Este lugar no es solo un convento, es un laboratorio donde las almas se purifican y de la melancolía surge la gloria». El viento sopló, haciendo que la gente retrocediera ante la locura de sus palabras. En ese momento, la joven que había escapado palideció y comenzó a temblar. «Esos documentos, los que menciona, son las pruebas de lo que han hecho». «¿Qué documentos?», preguntó la Madre Superiora, su tono cargado de desdén. «No son más que productos de la imaginación de los infieles». Pero todos estaban demasiado aturdidos. La hermana, ignorando las miradas de horror, prosiguió. «Aquí tenemos registros de experimentos, listas de nombres». Abrió el manuscrito, donde una serie de nombres se alineaban detalladamente. «En este convento hemos mantenido a salvo a los verdaderos elegidos. Las niñas son sujetas a tratamientos que no pueden entender». «¿Tratamientos? ¡Sufren!», gritó una madre frente a ella, mientras otras voces comenzaban a alzarse en defensa de la verdad. Sin embargo, la hermana se rió, una risa fría y vacía. «¿Y si les dijera que su dolor es el sacrificio que todos tienen que soportar por el bien mayor? Los nombres que han leído están en esta lista. Los inocentes, perdidos para siempre. Pero sus almas son necesarias, como si la atmósfera estuviera a punto de colapsar». El cielo pareció responder. Un relámpago iluminó el lugar, y a su paso, el niño dijo: «La carta del médico, el médico». Su voz se quebró al mencionar ese nombre, y las miradas de la multitud volvieron a dirigirse hacia él. Él tiene la respuesta. Él sabe lo que sucede realmente aquí. La comunidad se vio envuelta en el caos. Mientras el niño hablaba, la hermana alzó su mano con un gesto amenazador. «Silencio. No deben poner en duda la voluntad de Dios, de la fe». Pero ya era demasiado tarde. La revelación de un médico en medio de todo, un médico cuya figura había sido venerada, giró la balanza. Si él tenía el poder de cambiar las cosas, de exponer las atrocidades, algo nuevo comenzaba a gestarse. Mientras el convento temblaba, todo se volvía incierto. Un nuevo pálpito de esperanza se entrelazaba con el horror innegable. ¿Qué haríamos si el médico sabe? ¿Qué secretos guarda? Las llamas crepitaban más intensamente, y en medio del calor y el caos, una cosa era clara. La verdad estaba a la vista, pero también lo estaban los peligros ocultos que ni siquiera podían imaginar. ¿Qué más había en las entrañas del convento? ¿Cuántas realidades más estaban a punto de ser reveladas? ¿Podían todos soportar la verdad que se avecinaba? La noche estaba lejos de terminar. Mientras las llamas devoraban el convento, el eco del grito del niño resonaba en el aire.
llenando de terror los corazones de la multitud. La joven, que había escapado de aquel lugar infernal, miraba con pánico. «No podemos quedarnos aquí», urgía, su voz entrecortada por el miedo. Pero las sombras que se formaban en el convento eran más que llamas. Eran recuerdos de almas perdidas, de inocencia pisoteada por la oscuridad. El viento sopló con fuerza, trayendo con él el murmullo de los secretos que estaban a punto de revelarse. La hermana, con su mirada fría y decidida, alzó el viejo manuscrito. Creen que todo ha terminado, pero la verdad es mucho más profunda, dijo con una firmeza escalofriante. Hemos guardado secretos que no deben salir a la luz. Las palabras de la hermana calaron en el ambiente como clavos en una tumba. Los murmullos crecieron entre los presentes. ¿Qué más podrían esconder?, se preguntaron. La comunidad, que solo había visto pequeñas fracturas en la fachada de honor y fe, comenzaba a entender que la sombra del convento se extendía mucho más allá de lo visible. En medio del caos, un hombre del pueblo, antiguo amigo del médico implicado, gritó: «Esto es un escándalo. No se puede dejar pasar». Él había confiado en el médico, conocido y respetado. Pero ahora las llamas destellaban más verdades ocultas. ¿Qué hacían las niñas con ese ser venerado por la comunidad? ¿Qué pasaba con aquellos tratamientos que afligían tanto a los inocentes? Justo entonces, el niño, con su voz temblorosa, rompió el silencio. Las cartas. Él tiene las cartas. El médico. Él sabe todo. Sus ojos reflejaban el dolor y el miedo de quienes habían sido olvidados. La multitud, ahora unida por la desesperación, se encontró en un tira y afloja de emociones, compasión, miedo y la urgente necesidad de actuar. Las llamas giraban y giraban, y en una esquina del convento, los hombres comenzaban a buscar con fervor. Las paredes con sus muros de piedra caliza parecían susurrar, reclamando los ecos de sufrimiento que las habitaron. Finalmente, rompieron una pared parcialmente quemada y entre el humo, un viejo escritorio apareció, cubierto de cenizas y documentos desgastados. Las hojas estaban llenas de anotaciones. Un manuscrito titulado Experimentación médica en niñas huérfanas. ¿Lo ven?, exclamó uno de los hombres, temblando. Las evidencias empezaban a entrelazarse. Cada hoja detallaba tratamientos grotescos, donde se describían inyecciones y métodos que despojaban de sí a los inocentes, justificados por la tisis y la melancolía. «Necesitamos llevar esto a las autoridades», dijo otra voz, esta vez surgida de entre las sombras de la multitud. Pero al mencionar las autoridades, el aire se tornó tenso. «¿Y si ellos están involucrados también?», susurró una madre, el terror burbujeando en su pecho. Nadie podía confiar por completo. Con la angustia palpable, los rumores comenzaron a correr. Entre murmullos, se recordó que el médico tenía conexiones con el obispo de la diócesis. Alguien comenzó a preguntar: ¿y si todos están en esto? ¿Qué otra cosa se oculta detrás de la fachada de la fe? El niño, apretando su pequeño puño, pidió silencio. «El médico guarda un secreto en su consulta», informó, sus ojos grandes y transparentes. «Es donde tienen documentos que muestran todo lo que han ocultado». La multitud contuvo la respiración. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían todos lidiar con este horror? De repente, un grito desgarrador rompió el momento de tensión que había crecido como una ola.
Desde el interior del convento, una figura se desplomó, traída por el humo y las llamas. Era la hermana que había acompañado a la Madre Superiora. Su rostro estaba manchado, pero sus ojos brillaban con una locura inesperada. «No pueden detener lo que ha comenzado», aulló, mientras un rayo parecía iluminarla. La confusión se palpó como una tormenta, pero el terror apenas comenzaba a revelarse. Decenas de caras se giraron hacia ella. «¿Qué más sabes?», le gritaron, pero solo susurros incoherentes salían de su boca. «La sangre llama a la sangre, no hay vuelta atrás», seguía repitiendo. Mientras se arremolinaba la multitud, los corazones se apretaban al darse cuenta de que el convento, aunque en llamas, todavía escondía más que solo sufrimiento. Entendieron que la historia no había terminado. Muy pronto, su voz clamando justicia se mezclaría con la de las que aún permanecen atrapadas pidiendo ayuda en la oscuridad. La comunidad estaba de pie petrificada, ahora atenta a los ecos que provenían del convento ardiente, a las sombras que avanzaban más allá de las llamas. Con un último estremecimiento, una pregunta se instaló firmemente en sus corazones. ¿Cuántas más almas seguirían atrapadas, esperando que alguien las escuchara y las liberara? El fuego, al quemar las murallas, parecía abrir un nuevo capítulo. Y el conocimiento que esta comunidad tuvo que enfrentar era que la lucha por la verdad era posiblemente solo el principio. Un susurro profundo resonaba, no solo en las paredes carbonizadas, sino también en su interior. Si hay más secretos ocultos, hay que encontrarlos. Este es un llamado a todos. No permitan que estos horrores se repitan. Alcen su voz y exijan respuestas. Las almas que claman en el silencio merecen ser escuchadas. ¿Qué seguirán haciendo para asegurarse de que esto no quede en el olvido?